Walkman. Qué moderno que es. Hola, ¿qué tal? Bueno, arrancamos diferente el video con música, con el comienzo de un tema de Charly García de los años 80, Peluca Telefónica, un tema donde lo que comienza diciendo es, ¿ese es tu Walkman? ¡Qué moderno! Y vamos a hacer una aclaración primero para algunos que, bueno, aquellos que todavía no tienen canas, vamos a explicarles de qué se trata un poco esto. Una parte digo que no la tendrán y al resto le explicaremos todo. La parte del Walkman. Esto era un Walkman, se los presento para los más jóvenes, tal vez lo hayan visto en algún museo, en algún rincón de trastos viejos de sus padres o tíos. Un invento de Sony de principios de la década del 80 para escuchar música en la calle, que era revolucionario. Y lo que dice el tema de Charly García, dice, ¿ese es tu Walkman? ¡Qué moderno! Sin embargo, nosotros pudiéramos contradecir al gran Charly García y decirle, moderno el Walkman. Mira, Charly, moderno es esto. Esto es algo moderno, que es la silla Tonet, que Tonet diseñó en 1850 más o menos. ¿Cómo entender entonces que pudiéramos contradecir y decirle, bueno, no es el Walkman algo moderno, sino que moderno es esta silla de 1850? Bueno, la cuestión está en el término moderno. Porque moderno podemos entenderlo como un sinónimo de actual de lo contemporáneo, que es en el sentido que le da la canción. Ese es tu Walkman, qué moderno. Claro, a comienzos de los 80, cuando aparecía el Walkman, es como si dijésemos, ese es tu smartphone A24J no sé qué, uy, qué moderno, se abre, que se abren dos ahora, no, se abren tres ya, wow. ¿No? Qué moderno, en el sentido qué actual, qué contemporáneo, ¿no? Qué sobre la cresta de la ola que está. Sin embargo, también la idea de moderno pues se entendía como perteneciente a la modernidad. Y eso es a nosotros lo que nos interesa, más bien. En ese sentido es que podemos decirle a Charly, no, el Walkman no es moderno. Incluso podemos pensar en el Walkman, como veremos en el próximo video, como postmoderno. Lo que es moderno es una silla Tonet de 1850. Bueno, lo que está en danza acá es la idea de si es la pertenencia a la modernidad. Lo que nos interesa es la modernidad, tratar de entender qué es esto de modernidad. Ese va a ser básicamente el tema de nuestro video. Para verlo, que hablamos de modernidad, que no hablamos de lo actual, de lo contemporáneo, lo que hablamos es de un momento histórico, ¿sí? Es una era histórica, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, veíamos cosas como esta en los libros de historia de la secundaria, ¿no? Habla de etapas de la historia, ¿no? Y entonces dice, lo agrando un poquito, aunque se pixela, pero no, me gusta porque me gustó esta imagen porque tiene esa onda de libro viejo, por los colores, las tipografías, ¿no? La prehistoria, antes de que inventáramos la escritura, la historia antigua, o la edad antigua, como dice aquí, ¿no? La edad media, la edad antigua era la edad de los egipcios, de Cleopatra, de los romanos. La edad media era la de los caballeros andantes que andaban con todos metidos dentro del tacho de esos trajes de lata. Y después la edad moderna, ¿no? Y ya en este gráfico está, bueno, una edad contemporánea como diferenciándola de la edad moderna. Eso es tema sobre el cual le entraremos más adelante. Pero la idea es esta, la idea es que la modernidad es justamente eso, ¿no? Una etapa de la historia, ¿sí? Y cuando digo una etapa de la historia, ya estamos pensando en términos modernos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando digo etapas de la historia y veíamos esto
esta imagen que teníamos recién, la famosa línea de tiempo que solemos dibujar nosotros es una representación particular, histórica y cultural del tiempo. Y es la representación justamente moderna. La idea de que hay una línea lineal que no se vuelve, que siempre va avanzando, que siempre está en cambio. Bueno, esa es lo que nos trae la idea de la modernidad como una etapa de la historia. ¿Sí? Bueno, y si esa es una etapa de la historia, lo que primero que podemos pensar es cuándo comienza la modernidad. Podemos empezar por ahí, por decir, bueno, ¿cuándo empezó la modernidad? Lo cual no es para nada sencillo de responder. De hecho, tenemos a grandes rasgos, que es lo que vamos a decir nosotros ahora, tenemos dos grandes corrientes de pensamiento en relación a esto. Algunos que sostienen que arranca más o menos hacia el siglo XV y otros decididamente que toma forma la modernidad en el siglo XVIII. En el siglo XV, por ejemplo, Enrique Dussel, quien alega esto, lo que dice es que lo relevante es 1492, el descubrimiento de América. Muchos pensadores americanos sostienen esto, que en realidad, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, el descubrimiento de América es el puntapié inicial de la modernidad. Otros, como por ejemplo Roberto Folari, les responden a estos pensadores, ¿no? Diciéndole, bueno, pero en realidad hay muchos elementos que fueron constitutivos de la modernidad, que le dieron forma, que ya estaban presentes antes del descubrimiento de América y que son independientes del propio descubrimiento, como por ejemplo la invención de la imprenta, que cambió radicalmente la forma de circulación de las ideas. O por ejemplo el Renacimiento, alega Folari, ¿no? El Renacimiento ya había tomado una forma importante ya desde el 1300 y durante todo el 480. O sea, para cuando 1492 llega Colón a América, el Renacimiento ya estaba más que maduro como movimiento intelectual en Italia y más allá también para ese entonces. Volviendo a la idea de quienes sostienen que es con el tema del descubrimiento de América el puntapié inicial, el propio Dussel que mencionamos ahí como ejemplo, ¿no? Menciono como ejemplo, hay muchísimos, esto que digo, hay muchos pensadores que piensan que fue en el siglo XV, muchos otros en el siglo XVIII. Nadie cree que la modernidad comenzó en el siglo XX, nadie dice que la modernidad comenzó en el siglo III. Es ahí, en ese momento, que se da los orígenes de la modernidad. Volviendo sobre las ideas de Dussel, el argumento de Dussel es que lo que disparó la modernidad en relación con el descubrimiento de América fue la inmensa masa de recursos económicos que se transfirieron de América a Europa en muy poco tiempo. En el lapso de un siglo, todo el oro, y más que el oro, sobre todo la plata que se trasladó. De hecho, en la lectura geopolítica que hace Dussel, esto destrabó un problema que tenía Europa con Oriente y convirtió a Europa, por el capital económico, en centro del mundo geopolítico de la época, cuando en realidad, hacia el 1400, Europa era la periferia del mundo euroasiático, ¿no? China era el centro. El tema es que a los europeos, dice Dussel, les interesaban las cosas chinas, pero no tenían nada para ofrecerle. Y a los chinos en general nunca tuvieron una intención expansionista, porque eran un subcontinente prácticamente tan grande que no necesitaban esta idea expansionista como le sucedió a Europa. Logró destrabar Europa cuando tuvo algo para ofrecerle con la plata, en menor medida el oro americano, a los chinos para poder, bueno, tener las transacciones que necesitaban para traer a Europa. También cree que es con el descubrimiento de América Aníbal Quijano, sociólogo peruano, que se dispara la modernidad. Pero para Aníbal Quijano hay un elemento muy importante, no es que desestime lo que dice Dussel, pero un elemento muy importante es que sostiene Quijano, es que el descubrimiento de América generó la autoconciencia de lo europeo.
descubrir América inventa Europa, dice Luce. O sea, no es que la tierra esa, el continente ese, en términos geológicos no existía. Existía, había personas ahí, sí, había personas. Había personas que vivían en esas ciudades, sí. Pero lo que no había era una conciencia de el ser europeo. ¿Sí? Y esto se genera con América. Digo, cuando había quienes eran bretones, había quienes eran escoceses, bávaros, piamonteses, venecianos, pero no había una autoconciencia de un colectivo común europeo, una identidad europea, en los términos que venimos viendo. Se crea a partir de el descubrimiento de América esa identidad europea en los términos, en la concepción o en las ideas que plantea Aníbal Quijano. Del lado de quienes sostienen que se da en el siglo, hacia el siglo XVIII, por ejemplo, Immanuel Wallerstein lo que sostiene es que entre el siglo XVI y XVII, pero ya en el XVIII, lo que ha tomado forma es lo que él denomina un sistema mundo. ¿Sí? Es decir, el mundo ya es un sistema, ya no es un montón de entidades independientes, sino que son interdependientes porque empiezan a estar todas comunicadas y empieza a crearse el sistema mundo que, finalizando el siglo XVIII, ya será el sistema mundo capitalista, dirá Wallerstein, ¿no? Entonces esa configuración de un sistema mundo se consolida en el siglo XVIII. Tiene formación del siglo XVI y XVII, va formándose. Y el otro argumento que sostienen muchísimos pensadores es que la modernidad toma forma como resultado, es una hija de la Ilustración, ¿sí? O sea, el movimiento intelectual que predomina en Europa en el siglo XVIII. De hecho, nosotros ya hemos utilizado esta imagen. Bien, esto en cuanto a los orígenes. ¿Cuáles son las características de esta nueva era histórica, ¿no? De esta nueva etapa en la historia? Bueno, esta imagen es muy buena. La idea que la razón desplaza a la fe. ¿Sí? La razón se convierte en el centro, se posiciona en el centro de la forma que tiene el hombre de pararse en el mundo, de ver el mundo, de verse a sí mismo. Esta imagen es muy buena, o sea, lo que hace es una resignificación de una pintura de Miguel Ángel, de la creación, donde todos la hemos visto alguna vez, hasta los Simpson tienen una versión, ¿no? Donde la imagen que va de arriba hacia abajo es la mano de Dios que le está dando vida a Adán, que es la mano de abajo hacia arriba. Entonces todos sabemos que la de arriba es la de Dios, y el hombre de fe, ¿no? En la imagen de Miguel Ángel está como agradecido de recibir la vida, o sea, en presencia de la divinidad es la epifanía. El hombre moderno no, cuando ve a Dios, en lugar de sentir ese éxtasis epifánico, no, pone una lupa para observarlo. Es una actitud racional, una actitud de búsqueda de generar conocimiento distinta. Es una búsqueda de acercarse, vuelvo a repetir, al mundo que le rodea, en este caso, así sea Dios mismo, con una lupa. ¿Sí? O sea, la razón desplaza a la fe en el centro en que los seres humanos se ven a sí mismos y ven, vuelvo a repetir, su entorno, ¿no? Y se cree, la razón desplaza, y porque lo que se sostiene es que la razón es superior para, bueno, este posicionamiento, este reposicionamiento del hombre como centro del mundo, que ya se venía dando esto sí desde el Renacimiento, claramente. En realidad todos estos procesos, la discusión de si es siglo XV o siglo XVIII, lo cierto es que son procesos que duraron siglos. Vuelvo a repetir, nadie se le puede ocurrir que la modernidad se origina en el siglo III o IV o 5 a.C. o en el siglo XX. Son los procesos que
están ahí entre el 1400 y el 1800 y el 1700, perdón, y que ya hacia fines, mediados, fines, la segunda mitad del 1700, del siglo XVIII, ya están consolidados, ¿no? Bueno, un resultado, una característica que surge como de este desplazamiento de la fe por la razón es el desplazamiento de las religiones. ¿Sí? Hay una secularización de las sociedades. La religión deja de estar en el centro mismo de la vida social. ¿Sí? Y otras instituciones pasan a ocupar ese lugar. La religión pasa a estar como en un... No desaparece, ¿no? Como esta imagen es un poco extrema, no es que desaparecen las religiones, pero como parte del proceso de modernización pasan a ocupar un lugar, vuelvo a repetir, marginal. En contraposición con otras instituciones, como por ejemplo las instituciones políticas, una reforma política, y por ejemplo el Estado, ¿no? Es como central. O sea, estamos hoy día discutiendo elecciones, se viene ¿qué será del Estado? ¿No? ¿Qué pasará con el Estado? Y la verdad que un poco lo que pasa con la Iglesia, no pasa con la Iglesia, pasa como en un segundo plano hoy día. La gran reforma política es, bueno, la consolidación del sujeto ciudadano de derecho, o sea, el desplazamiento del sistema monárquico medieval por el sistema moderno democrático, diríamos nosotros, ¿no? O sea, la sociedad como estaba políticamente organizada, los franceses hablaban de que había un primer estado, un segundo estado y un tercer estado. El primer estado era la iglesia, el segundo estado era la realeza, la monarquía, y el tercer estado era el pueblo. ¿Sí? Bueno, tenían una alianza entre primer y segundo estado, entre iglesia y monarquía, para gobernar la sociedad. Esto es lo que se cae con la Revolución Francesa, que es esta famosa imagen que vemos allí, pero previamente con la independencia norteamericana y después con las independencias de los países latinoamericanos, ¿no? La creación de repúblicas y no de monarquías. Sí, eso es una reforma, es muy grande. Nosotros no llegamos a visorarla porque, bueno, hemos nacido en ella, pero es muy grande el cambio de la idea de que una persona cualquiera pueda ser el que gobierne la sociedad, ¿no? O sea, es alguien que no, por derecho que le transfiere el pueblo, no por derecho de sangre o por derecho divino. Es una reforma muy, muy, muy radical, de la cual, vuelvo a repetir, bueno, realmente es difícil que nosotros lo visoremos en su real magnitud. Otro cambio que se da con la modernidad es el surgimiento de la ciencia moderna. ¿Sí? La forma de conocimiento premoderna, y que viene a reemplazar la ciencia, estaba todavía muy ligada a lo religioso. Acá vemos otro lugar de secularización. Estaba muy ligado a lo religioso. Yo quería conocer algo, digo, bueno, yo quiero, conocer sobre los resaltadores. ¿Qué hacía uno en el medioevo? Bueno, iba o bien a los clásicos, a ver qué diría Aristóteles o Platón, Sócrates sobre los resaltadores, Cicerón, o bien a las Sagradas Escrituras, que dice en la Biblia sobre los resaltadores, o que dijo San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Esa era la forma de buscar conocimiento. La ciencia moderna lo que dice es: ¿queremos saber sobre los resaltadores? Bueno, como la manito que le pone la lupa, le ponemos la lupa y empezamos a ver. Lo tocamos, lo mordemos, ¿no? Tratamos de descomponerlo en partes. Eso es propio del proceso moderno, pero el proceso de la ciencia moderna es decir, me acerco al fenómeno fáctico, ¿sí? Me acerco, o sea, es empírica. Me acerco y trato de verlo, de observarlo, de tocarlo, de descomponerlo, sus elementos, de entender su funcionamiento. Eso es esa nueva forma
de construir conocimiento que desplaza a todas, que se entroniza y que dice soy la única forma de construir conocimiento, que es la ciencia moderna. Hija en buena medida de la ciencia moderna es la revolución industrial, que básicamente es la aplicación de muchos desarrollos científicos que se fueron dando en el siglo XVII-XVIII. ¿No? Bueno, ya lo sabemos, la máquina de vapor, bueno, que lo que permitió fueron formas de producción diferentes a raíz de que, bueno, en realidad lo que se tiene son mecanismos de potencia mucho más económicos, estables en el tiempo, ¿no? O sea, la máquina de vapor puede estar funcionando las 24 horas, desde el caballo cuando uno lo ponía a dar vuelta alrededor de la rueda para tratar de hacer cosas como esta, y bueno, se le moría o lo tenía que cambiar, o no tenía la misma... De hecho, la idea de tener caballos de potencia, la máquina tenía caballos de potencia porque decíamos, no, pongo una máquina de vapor y es lo mismo que si trabajas en 70 caballos, es una locura. O lo era hoy día, 70 caballos, ¿no? Tienen el coche más chico. Bueno, eso fue la revolución industrial, que implicó un cambio radical que fue el capitalismo. Si ustedes observan, cuando dijimos la revolución industrial, lo que estamos viendo son las máquinas y trabajadores. Acá vemos el capitalismo en pleno. Vemos los trabajadores y los burgueses. ¿Sí? El capitalismo ya es una forma de organización de la sociedad. Recuerden, ¿no? Esta idea que vimos hace un ratito de Wallerstein, la idea de que se configura un sistema mundo, el sistema mundo capitalista, dice Wallerstein, ¿no? Es el rasgo característico del sistema mundo moderno, es el capitalismo como forma de organización social. Con todo, bueno, lo que sabemos que ello implica, ¿no? O sea, la división de clases, la necesidad de la venta de fuerza de trabajo, la plusvalía, la enajenación en relación a la producción, etcétera, 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 etcétera. Bueno, todas esas cuestiones. Esos son los, digamos, elementos, rasgos característicos que podríamos decir de esa era moderna, ¿no? En tanto proceso histórico, ¿no? Esos y muchos otros, obviamente. Son algunos de los rasgos más destacables de eso que llamamos, para entender que estamos hablando de un tiempo que se caracteriza por esas cosas, bueno, repetir siempre y otras, pero donde estas sí son elementos característicos. Y en donde, llegado a nuestro tema, si no se pone a pensar en relación a lo que veníamos viendo, aparece como una categoría moderna la propia idea de cultura. Eso fue lo que vimos en primer y segundo video, que la idea de cultura es una categoría evidentemente moderna, ya sea en su acepción humanista, que empieza a tomar forma, a consolidarse en el siglo XVIII, o ya sea en su forma de científico-social, ¿sí? La que nos viene de las ciencias sociales. En los dos sentidos empieza a tomar forma entre los siglos XVIII y XIX, en plena modernidad. ¿Sí? La cultura, la idea de cultura es una idea moderna. Por un lado, según esa idea humanista, lo que tenemos es, bueno, justamente que aparece esta idea de bellas artes que vimos con Kant, esta nueva idea de historia que vimos con Voltaire, la valoración de las tradiciones que es un poco ulterior con el romanticismo o con el folclore, y posteriormente los inventos que dan forma a la cultura de masa, a la producción cultural de masas, y que, bueno, van configurando todo eso que fuimos dando en conceptualizar como la cultura humanista. Es claramente un fenómeno moderno. Por el otro lado, cuando lo que vimos es la perspectiva de las ciencias sociales, hablamos, bueno, de otras cosas que son bien diferentes, ¿no? A lo largo del tiempo, y dijimos, las ciencias sociales fueron muy prolíficas en darnos ideas muy diferentes de cultura, pero básicamente siempre está por detrás esa idea de que hay un ethos cultural, ¿no? Un cierto formato
que, como vimos también ya hace un par de semanas, genera una subjetividad, ¿no? ¿Y cómo es esa subjetividad? Siguiendo esta idea, acá sí nos detenemos un poquito, siguiendo esta idea de cultura, que da, ¿no? Esta cultura moderna forma un sujeto moderno. Bueno, es un sujeto básicamente racional, ¿no? La modernidad tiene a la razón por encima de todo y el sujeto moderno es un sujeto racional, es un sujeto que apela a o bien al cálculo, ¿no? La razón instrumental, o bien a lo fáctico, ¿sí? O sea, lo veo y entonces veo, luego existe. O puedo calcularlo, puedo analizarlo, lo que no está, no es parte de mi mundo, ¿no? Es ese sujeto, eh, vuelvo a repetir, que básicamente razona las cosas, ¿sí? O sea, es difícil, me parece que es más racional hacer esto que lo otro. Y nos negamos, el sujeto moderno es un sujeto que se niega a decir, no, yo porque le tengo fe, ¿sí? Vamos a ver dentro de un par de semanas que esto sucedió durante la modernidad, nunca dejó de suceder, pero la idea del sujeto moderno es el sujeto que toma decisiones en función de lo racional y no en función de me parece, le tengo fe, es instintivo. No. Razono, veo, ¿no? Antes de apostar por en el Mundial por Alemania, Francia o Argentina, analizo los jugadores, quién está lesionado, quién no está. Ese es el sujeto racional, que trata de razonar las cosas, ¿no? Que le gana aun cuando yo, con la camiseta celeste y blanca, vea todos los partidos, pero cuando fui a la casa de apuestas le puse los pesos, se los puse a Alemania, porque la verdad que yo veía, racionalmente veía que la cosa venía por ese lado. Es un sujeto que se convierte en ciudadano. Esta imagen es muy buena también, ¿no? O sea, porque está hablando del desplazamiento que decíamos, de la secularización y de la transformación política. Dice, ¿no? A estos derechos a respetarlos, le dice al mundo. No vaya a pasar como con los 10 mandamientos, ¿no? O sea, lo que está mostrando es el desplazamiento en la modernidad de ese sujeto ciudadano, ¿sí? Que tiene derechos. Es un sujeto de derechos, ¿sí? Es alguien que frente a determinada situación se autoidentifica, se autopercibe como sujeto de derecho. Que es básicamente, bueno, el núcleo central de nuestra constitución política moderna, ¿no? Es un sujeto, el sujeto moderno, materialista. Materialista no quiere decir consumista, ¿no? Tal vez la imagen confunda. Tal vez no fue la mejor elección, digo. Sí que nos tenemos en nuestra mente, tanto sujeto moderno tiene en su mente el mundo que lo rodea como material. En ese sentido me refiero a materialista. Cuando salgo lo que veo son casas, calles, árboles, vapor, que son las nubes, ¿no? Es lo material, es el mundo en el que vivo. No es un mundo en el que hay duendes, fantasmas, ¿no? El mundo moderno, el del sujeto moderno es un mundo material, está inmerso en un mundo de materia, de materialidad. Una materialidad que justamente puedo e intento dominar. Y eso es un rasgo muy fuerte del sujeto moderno, creer que vivo en un mundo material y esas fuerzas materiales las trato de dominar, ¿no? El calentamiento global es el resultado de la emisión por parte de los hombres de gases de efecto invernadero. Eso es materialidad, no es un designio divino que llegó para castigarnos por lo mal que nos comportamos, que tal vez pudiera haber sido. Incluso las respuestas son racionales. Bueno, si es el resultado de la emisión, reduzcamos la emisión. O peor, más racional, como quiere hacer
Bill Gates que dice pongamos unos toldos, ¿no? Más tecnológicamente lo dice, pero básicamente lo que está diciendo es hacemos un toldo, un tolderío arriba del planeta y lo resolvemos. Eso es pensar el entorno en el que vivimos como mediante material. El hombre moderno es un trabajador, y ponemos mujer para esta cuestión de cuando decimos hombre, varón o mujer, se ha convertido en trabajadores, con distintos momentos en cuanto a roles, en función de género, más allá de eso y fuertes transformaciones. El sujeto moderno es un sujeto trabajador, ¿sí? De hecho, por eso les planteaba la lectura de ese texto sobre la identidad e IPF, ¿no? Los hombres IPFianos. A mí me tocó trabajar en Santa Cruz en algún momento, en la zona norte, en la década del 2000, cuando ni siquiera había sido reestatizada YPF, y todavía había cierta idea de una identidad YPFiana. Estaban los que, bueno, trabajaban en YPF o en otras empresas, porque había muchas empresas, pero se reivindicaban como hijos o nietos de YPFianas. Los YPFianos eran construcción de una identidad YPFiana, ¿no? Social con los ferroviarios y otros gremios. El sujeto es un trabajador, ¿sí? Un trabajador en el sentido de que vende, es alguien que vende su fuerza de trabajo, y eso es muy determinante en la configuración del sujeto moderno. El sujeto moderno es como decía Taylor, un homus economicus. Se maneja por intereses económicos, piensa en términos económicos, traduce en buena medida la vida toda a términos económicos, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos, bueno, pasando nuestra existencia a términos económicos, ¿no? Es determinante en nuestra existencia el orden de lo económico, obviamente acompañado con la racionalidad y una racionalidad económica. Bueno, esto es un poco una muy breve, aunque ya se hizo largo el video, presentación de esto que podemos llamar la modernidad, que es una era de la historia. Una última aclaración, la dejo esto picando, sobre esto volveremos en un par de videos, pero es profeso, siempre hablé que es una época en la historia, la modernidad. Sin embargo, lo decimos, solemos decirlo así, de hecho, cuando nosotros vimos esta imagen, ¿no? Las etapas de la historia, a secas. ¿Y la historia? ¿Pero la historia de quién? ¿La historia de la humanidad? Porque en realidad lo que relatamos es la historia de un montón de cuestiones que pasaron en Europa. Eventualmente de la historia euro-norteamericana, de la historia de la civilización occidental. Bueno, esto es algo que dejo, como les decía, para dentro de un par de semanas, pero lo quería aclarar. Ex profeso jamás hice esta aclaración para tratar de, bueno, en este momento poner esto como más en evidencia, ¿no? O sea, todo el tiempo fui hablando de la historia de la humanidad moderna, del hombre moderno, ¿no? Y el hombre como si fuera una universalidad. Lo cierto es que cuando tocamos cuestiones particulares siempre fueron cuestiones vinculadas a la historia europea. Vuelvo a repetir, sobre esto volveremos, pero valga ir ya poniéndonos sobre aviso de esto. Bien, presentada entonces la modernidad y este hombre y la formación de este etos cultural moderno, como les decía recientemente.